Buenos días a todos. Gracias por estar conectados hoy, día sábado. Sé que muchos nos ven o nos verán también en diferido, dado que el sábado pues muchas personas también están en jornada laboral. Ayer hablábamos un poco de lo que eran los trastornos genéticos, los trastornos cromosómicos. Hablábamos de, digamos, del más conocido. No es el más principal, pero sí es el más conocido, que es el síndrome de Down. Y mencionábamos entonces que es una triplicación cromosómica, es decir, el síndrome de Down ocurre cuando hay una triplicación de un cromosoma, que es la parte 21, y que hay un gen también específico. Mencionábamos que incluso hay un día elegido, un día especialmente escogido, que es el 21 de marzo, el 21 del 3, que sería el marzo, como el Día Mundial del Síndrome de Down, y que es un material extra de ese cromosoma 21. Vamos a continuar con lo que hemos venido hablando a lo largo del diplomado. Ya les voy a compartir pantalla en donde veníamos en la clase del día de ayer. Saben que también en el material opcional tienen lecturas complementarias de lo que es la trisomía, investigaciones complementarias de lo que es este tema. Recuerden que es muy importante no solamente quedarnos con la clase, sino también poder investigar otros aspectos a, a lo largo entonces de, pues, de la historia. Como veíamos ayer, ha cambiado de nombre, principalmente pues porque a nivel social ha tenido, digamos, ciertas tergiversaciones el nombre del síndrome de Down y es importante, como les mencionaba, complementar esa parte de la formación con el material. Listo, quedamos acá. Esa fue nuestra última parte del día de ayer, donde decíamos que hay unas características clínicas, pero que también hay unas características fenotípicas descritas en pacientes con SD, con síndrome de Down. Mencionábamos que desde la neuropsicología del síndrome de Down hay algo y es que se centra en entender en cómo esta condición afecta el desarrollo cognitivo, afecta ese desarrollo emocional de las personas que tienen síndrome de Down. Y que hay técnicas en neuropsicología cognitiva, neuropsicología clínica, que también se centran en esa psicología más de tipo evolutivo para mejorar en las personas con síndrome de Down esas habilidades, principalmente habilidades de aprendizaje. A nivel, por ejemplo, de habilidades sociales no hay ninguna característica alterada en el síndrome de Down. De hecho, vamos a ver en cómo la teoría de la mente en el síndrome de Down tiene un lugar en la fortaleza. Realmente es fortaleza esa teoría de la mente. Entonces, en específico, el desarrollo de ese sistema nervioso central, recuerden que estas siglas SNC es sistema nervioso central, en las personas con síndrome de Down hay diversas anomalías que afectan esa parte estructural, esa parte entonces neuroanatómica, que va a desencadenar en dificultades a nivel cognitivo de grado variable, pero que también va a desencadenar o que va a desembocar en fenotipos, ¿cierto? Hay una característica importante en el síndrome de Down y es la parte que mencionábamos ayer, que hay características físicas relacionadas. Entonces, acá, durante ese primer trimestre del desarrollo prenatal, recuerden que nosotros vimos que hay un desarrollo, un desarrollo prenatal y postnatal, se produce una proliferación de neuronas en el cerebro. Recordemos lo que es la proliferación, donde hay un aumento considerable, un aumento que debe ser significativamente amplio de neuronas, de esas células germinales que nos van a dar lugar entonces a que esa estructura cerebral esté ideal y que acá en ese desarrollo prenatal, principalmente en la trisomía 21, es donde vemos esas afectaciones neuroanatómicas. Neuroanatómicas que como veíamos en la triada,
de nuestra primera clase. Tenemos una triada de lo que es de lo que es neuroanatómico, de lo que es cognitivo y de lo que es psicosocial. Entonces, miren que acá en la trisomía 21 la triada vuelve a aplicar, la triada en neuropsicología clínica. Entonces, acá miren lo que pasa. Al formar esta distribución cerebral de la proliferación que veíamos al principio de nuestras clases, acá hay regiones cerebrales donde no hay una adecuada proliferación neuronal. Entonces, hay unos genes que de hecho se implican en el cromosoma 21. Recordemos que aunque hay algunos genes implicados en la trisomía, no siempre es por causa genética. Ese es un gen que se relaciona o que se ha relacionado con el síndrome de Down, pero que en la mayoría de los casos son anomalías que se van a dar de manera aleatoria. Es aleatorio esa parte del síndrome de Down, pero sí también se ha mencionado algunos genes, aunque la mayoría pues realmente es como una ruleta rusa, ¿cierto? Al azar. Y que este gen es lo que principalmente disminuye la producción neuronal. Al disminuir la producción neuronal, hace entonces que en el síndrome de Down tengamos lo que estábamos hablando ayer al final de la clase, que sea un cerebro más hipoconectado, hiponeuronal. Hiponeuronal es porque están menos cantidad de neuronas de las que deberían estar. Entonces eso es lo que causa que como hay menos neuronas, no hay tanta proliferación neuronal, ese cerebro sea mucho, mucho, mucho más pequeño. No al punto de llegar a lo que mencionábamos hace un rato, pues hace clases pasadas, no al punto de llegar a una microcefalia. No, es un cerebro pequeño en relación a las demás, pues como personas neurotípicas. Entonces aquí da como desarrollo el síndrome de Down que afecta entonces determinadas regiones. ¿Por qué les menciono esto? Porque para entender la neuropsicología necesitamos entender esa parte de la neuroanatomía. Entonces acá hay áreas que se van a ver con menos hipoactividad, con menor producción neuronal, y es ese lóbulo frontal, que son áreas corticales importantes. Por acá les dejo entonces el estudio del gen que les mencionaba acá, de esta parte de algunos genes en el cromosoma 21. Es un estudio, lo pueden encontrar entonces también en el material opcional o lo pueden buscar. Es este, realmente pues es un estudio que está en inglés, entonces de pronto lo pueden traducir o si manejan pues un segundo idioma lo tienen. Es reciente, es del 2021 y pues acá les dejo como para que amplíen un poco esa parte de del gen específico que tiene un rol en la parte de la proteína, específicamente en esa parte del síndrome de Down. Entonces, acá hay que tener entonces una característica importante, y es que hay áreas anatómicas, como les mencionaba, que hay una notable disminución de proliferación neuronal, lo que hace que, por ejemplo, en la corteza prefrontal, específicamente la dorsolateral, la circunvolución cingulada anterior, y que también miren que hay una sustancia blanca parietal, esté disminuida. Importante tener en cuenta que no solamente es en el área prefrontal o frontal en el síndrome de Down. El síndrome de Down, entonces, generalmente eh, va a tener un desarrollo cognitivo menor pues a esa parte de la neuroanatomía funcional, digámoslo, desde lo estadísticamente estable, ¿cierto? Desde lo neurotípico. Entonces, ese desarrollo cognitivo en el síndrome de Down sigue una trayectoria muy particular, con un retraso en esa adquisición de habilidades, pero con progresos constantes. Es decir, nacen con ciertas dificultades o ciertas debilidades particulares en ese desarrollo cognitivo, pero recuerden que hay algo muy clave en lo que es el neurodesarrollo y es la estimulación. De hecho, ahora vamos a conocer a dos chicos, una niña y un niño, bueno, ya están muy grandes, pero que durante todo su neurodesarrollo tuvieron muy buena estimulación cognitiva, muy buena estimulación social por parte de sus padres, por parte de la sociedad, estuvieron en un colegio típico, en un colegio tradicional, donde el colegio le hizo pues, adaptaciones, adecuaciones curriculares para que pudieran tener un buen proceso formativo.
Y es allí donde hablamos de progresos constantes, pero que dependen también de agentes ambientales. Entonces, hay que tener en cuenta a nivel general que, o más bien aspectos claves en el síndrome de Down, y es que hay un coeficiente intelectual, lo que ya hemos venido hablando a lo largo del diplomado, lo que es un CI, por las siglas, un coeficiente o un cociente intelectual, que generalmente en el síndrome de Down se va a encontrar en el rango de discapacidad intelectual, nivel de leve a moderado. Estamos ahí entre 30 a 70, pero muchos niños también pueden estar incluso en un rango oscilando a un poco más de 70. Y que hay diferencias individuales significativas. Es decir, un niño con síndrome de Down no va a ser igual al otro. Hay algunos casos de personas con síndrome de Down donde ese límite, eh, pues que están en el límite superior de nivel de discapacidad intelectual. Entonces acá hay que tener en cuenta que todo depende ni siquiera solamente de la genética, sino también de la estimulación que se le dé. Hay un procesamiento de información que se ve considerablemente reducido. La velocidad de procesamiento está reducida, hay dificultades en ese procesamiento más secuencial y temporal de la información. A muchas personas con síndrome de Down, no a todas, pero sí la gran mayoría, les cuesta un procesamiento secuencial. ¿Por qué? Porque también se ve afectada principalmente la memoria de trabajo. Van a cursar con dificultades para recordar, para manipular esa información de tipo verbal. Entonces, miren, por ejemplo, acá, esa corteza prefrontal, esta área tan importante, está almacenada o acá tiene pues un papel importantísimo en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo, aunque se clasifica como memoria, hace parte de las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas entonces tiene una importancia acá, en esta zona. Entonces, acá les menciono que durante los 2 o 3 primeros años de vida, el cerebro experimenta un crecimiento espectacular, un crecimiento exponencial, que ya mencionábamos esto, pero que digamos que en esa sinapsis de las personas con síndrome de Down, esos circuitos neuroanatómicos que conectan diferentes áreas van a hacer que en el síndrome de Down no tengan una muy buena conexión, por eso se habla de una hipoconectividad neuronal en el síndrome de Down. Las neuronas no solamente tienen una hipoconectividad, sino que son neuronas más pequeñitas, son neuronas más pequeñas y menos capacidad de conectarse entre sí. Las dendritas, los axones, las ramificaciones de las neuronas van a ser considerablemente más pequeñas, lo que hace que no tengan la suficiente capacidad de poderse conectar unas con otras. O si se conectan, no hay la suficiente fuerza para poder comunicarse entre sí. Y que esto repercute en el aspecto de los hemisferios cerebrales. Cuando se hace entonces una resonancia a un cerebro con síndrome de Down, se ha podido ver que ese volumen en algunas áreas específicas, y bueno, y en general también, pero sobre todo en áreas específicas como los hemisferios cerebrales, como esa parte del frontal, es muy pequeño en relación al tamaño general. Y que acá, entonces, esa producción neuronal altera también la génesis del hipocampo. Recuerden que nosotros habíamos hablado que nosotros como seres humanos, a lo largo del tiempo, nosotros tenemos una neuroplasticidad, tenemos neurogénesis, que esto lo mencionábamos, incluso que ampliábamos una pregunta que alguno de sus compañeros realizó. Y yo les mencionaba que en algunas áreas cerebrales tenemos una neurogénesis cuando somos adultos, incluso en este caso hipocampal, pero en las personas con síndrome de Down no se da, altera esa producción neuronal o se da de forma muy baja, muy parcial. Y que esa memoria del hipocampo, es decir, la génesis del hipocampo es lo que nos permite a nosotros tener un buen proceso de aprendizaje, tener una memoria. eh, del cerebelo también hay una implicación que mencionábamos ayer, de hecho, en la zona tanto de los TEC, que lo mencionábamos, tanto también de esa parte de la meningitis, de las neoplasias cerebrales, que decíamos entonces que hay hay una neoplasia cerebral que crece específicamente en el cerebelo y que va a estar implicada en la memoria, en la atención y el aprendizaje. Lo mismo pasa en el síndrome de Down, no por una neoplasia, sino porque acá, en el síndrome de Down,
hay una implicación en la atención, en la memoria, que desencadena o que desemboca en una hipoactividad de ese mismo cerebelo. Y el cuerpo calloso, que veíamos el tema en las asimetrías cerebrales, que tiene un factor relacionado para conectar hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Acá hay una reducción del cuerpo calloso, no una agenesia del cuerpo calloso como mencionábamos, del síndrome de desconexión, del síndrome de Sperry, sino que acá realmente es un tamaño más pequeño porque el cerebro es más pequeño y lo cual entonces obviamente es lo que va a repercutir en que las personas con síndrome de Down no puedan tener una buena función entre ambos hemisferios. Acá hay unos análisis que se han realizado post-mortem y que se han visto como el volumen en regiones como el cerebelo que les acabo de mencionar, pero también el tronco cerebral, la corteza temporal, el hipocampo con la memoria y la corteza frontal, que van a tener entonces no solamente un tamaño pequeño, un volumen regional bastante pequeño, sino que también empiezan a establecer las investigaciones que en edad muy temprana, incluso más temprana que lo que pasa en una persona neurotípica sin síndrome de Down, acá hay unas características neuropatológicas que pueden ser similares a los que acontecen en la enfermedad de Alzheimer. No es que tengan Alzheimer, no, sino que hay unos hallazgos neuropatológicos del Alzheimer. ¿Qué es una neuropatología del Alzheimer? Los ovillos neurofibrilares, es decir, las neuronas empiezan a tener como fibrilaciones mucho más marcadas, las placas seniles, los ovillos, y acá es donde tenemos una neuropatología similar. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, con el Alzheimer acá y el síndrome de Down? Que en el Alzheimer hay ovillos neurofibrilares y acumulación de proteína tau. Acá no, pues en las investigaciones no han podido encontrar proteína tau, pero sí placas seniles en general. Y que esto entonces también es lo que aumenta el riesgo de muchas personas con síndrome de Down, ¿de qué? De tener problemas en la memoria, de tener un diagnóstico de demencia mucho más temprano. Igual la expectativa de vida de una persona con síndrome de Down no es la misma expectativa de vida de una persona sin síndrome de Down. Y miren entonces esta parte acá. Hay una prevalencia de alteraciones en la edad asociados a una demencia que va a estar en un 15% a los 45 años, muy jóvenes. Y un 75% aumenta esa probabilidad después de los 65 años. Entonces acá vamos a ver un cerco problemático de gran variabilidad en el funcionamiento cognitivo, hay dificultades para identificar esos signos también precoces de deterioro en personas con un déficit intelectual previo, es decir, sabemos que en el síndrome de Down hay una dificultad intelectual, que les mencionaba entonces ahora, que SSI va a oscilar entre 30 a 70, pero que también pueden haber muchos con síndrome de Down que están en un rango un poco más arriba y que esto va a depender de variabilidades individuales, ¿cierto? Pero que acá también hay un efecto suelo en esas pruebas neuropsicológicas donde es un efecto de un coeficiente intelectual bajo, lo cual hace entonces que, por ejemplo, comparar ese deterioro cognitivo a lo largo de los 45 años o lo que les mencionaba, 65 años, sea mucho más difícil. Desde la neuropsicología, entonces vamos a ver un perfil del síndrome de Down que tiene una correlación con las estructuras cerebrales que se van a ver afectadas. Hay algo importante y es que en esa neuroimagen estructural muestra pues que esto, antes de hablar de la neuropsicología, hablemos un poco más de esta parte que me parece importante, es que muestran, digamos, unas diferencias volumétricas. Hay una inconsistencia entre esa dificultad, por ejemplo, de tener un envejecimiento acelerado, cambios degenerativos acelerados, que es lo que hace que se disocie cuáles son las anomalías cerebrales propias del síndrome de Down y esos cambios involutivos por el envejecimiento acelerado. Entonces, sabemos que igual hay una reducción del cerebelo, que es lo que se va a asociar en las personas con síndrome de Down
con déficit o con dificultades motoras y dificultades en el lenguaje posteriores. Hay algo que esas neuroimágenes estructurales han podido mostrar y es que hay mayor pues preservación de las estructuras parietales, del occipital, pero que hay una mayor involución en las áreas temporales y frontales, conservándose obviamente mejor lo parietal y lo occipital, pero lo temporal y lo frontal y el cerebelo también, estructuras cerebelosas, van a tener mayores dificultades. Entonces acá es importante hablar que no es solamente las pruebas neuropsicológicas, sino también ese correlato con neuroimágenes de tipo estructural, que hay anomalías también hipocampales que mencionábamos, que se va a relacionar con problemas de memoria, con memoria sobre todo de tipo episódica, que agravan mucho más con la edad. Es decir, los niños y las personas con síndrome de Down, que ya son adultos jóvenes, igual van a tener dificultades en la memoria episódica, pero que cuando ya empieza ese proceso de envejecimiento, ahí es donde ya esas dificultades son considerablemente mucho más visibles. Y bueno, esa reducción también de esa corteza prefrontal y esas otras partes del temporal, pero sobre todo el frontal, es lo que hace que tengan a veces dificultades a nivel comportamental. Ahora sí entrando en contexto con el perfil neuropsicológico del síndrome de Down y el correlato neuroanatómico. Entonces, nosotros debemos de entender que, como les mencionaba, hay un coeficiente intelectual a nivel general que es de nivel leve a moderado, pero que es importante tener en cuenta que no solamente hay un CI bajo, no solamente lo que les mencionaba hace un rato, que también está la velocidad de procesamiento de la información más baja, que está reducida, que hay dificultades en el procesamiento secuencial, en el procesamiento temporal de la información, también vamos a tener dificultades. Empecemos por el segundo, por la atención. En la atención hay deficiencias en la atención, tanto sostenida como delictiva, es decir, hay dificultades en mantener esa atención. Hay una tendencia mayor de las personas con síndrome de Down a distraerse de pronto con objetos que no son relevantes para la tarea, entonces esa atención sostenida va a tener mucho más esfuerzo y seleccionar, por ejemplo, los estímulos que son relevantes para una tarea es lo que mayor dificultad van a tener y que hay mayor distracción y dificultades en tareas que requieran concentración mucho más prolongada en el tiempo. Entonces la atención es significativamente mucho más reducida y que también eh, se va a relacionar con qué? Con esta parte cerebelosa que mencionábamos y el lóbulo frontal, que tiene que ver con esa parte atencional. Ahora vayámonos a este primero, a la memoria. ¿Por qué empecé con este? Porque recordemos que lo que es la atención es la antesala al resto de muchas otras funciones a nivel superior. Hay un déficit en la memoria de trabajo, que ya sabemos que esa memoria de trabajo igual va a estar también asociada con las funciones ejecutivas, pero ese déficit en la memoria de trabajo es lo que también va a tener una explicación acá, desde el lóbulo frontal. Cuando hay un déficit, cuando hay déficit o dificultades en la memoria episódica, hipocampal, con estructura cerebral afectada, entonces miren que toda función neuropsicológica tiene un correlato neuroanatómico que lo sustenta. Déficit en memoria de trabajo, entonces déficit para manipular información verbal, para dificultades para recordar en general, un menor rendimiento en tareas de memoria visual y memoria episódica en comparación con el resto de la población. Pero, importante acá, sí resaltar que las personas con síndrome de Down tienen un mejor rendimiento, por ejemplo, en esa parte que es la memoria de tipo verbal. La memoria visual se va a ver afectada, la episódica también, la memoria de trabajo, pero en relación a la memoria verbal van a tener mejores habilidades. Y el aprendizaje es mucho más eficaz entonces con claves visuales y cuando son estímulos multisensoriales. A nivel de otras funciones, que está la percepción, hay dificultades en habilidades visoperceptuales, igual es la parte del cerebro y las
conexiones frontocerebelosas y vámonos entonces al lenguaje y comunicación. En general, tienen buena capacidad para imitar, uso adecuado de gestos, entienden los gestos sociales, los usan adecuadamente, buena capacidad para adquirir el vocabulario, sobre todo si es con claves visuales y con un estímulo multisensorial. Y tienen dificultad en esa parte de la morfosintaxis de lo que son las estructuras lexicales bastante amplias. En general, cuando hablamos del lenguaje, hay un retraso en esa adquisición del lenguaje, sí, pero que hay igual habilidad con estimulación. A veces podemos ver disartria, hipotonía orofacial, problemas de la articulación, pero por lo que les mencionaba ayer, esa dificultad marcada o conocida en el síndrome de Down, esa dificultad en la producción verbal o en la articulación verbal, tiene que ver porque hay una lengua considerablemente mucho más pronunciada, protuberante en esa parte de la boca, lo que es la dificultad. Entonces, de ahí, de esa hipotonía orofacial, de la disartria, hay problemas desencadenantes en los problemas de producción o articulación verbal. Hay un punto débil que es importante hablar en el lenguaje, y es que en ese lenguaje expresivo va a tener algunas limitaciones en la gramática, en la sintaxis, como les mencionaba, y un punto fuerte que es realmente ese lenguaje comprensivo que está relativamente mejor desarrollado que el expresivo. La parte emocional de las personas con síndrome de Down, hay buena respuesta emocional. Realmente acá entonces hay mejor preservación de lo que es el sistema límbico y las conexiones del sistema límbico, y que hay entonces una depresión como comorbilidad. Puede generarse depresión y ansiedad en las personas con síndrome de Down, buena respuesta emocional, pero esa respuesta emocional falla en qué? En las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Tenemos una emoción, tenemos una buena respuesta emocional, pero ¿en qué fallan? En esa falta de, de inhibición emocional que los lleva de pronto a una conducta de desafío. En general, en las funciones ejecutivas vamos a ver déficit en ese prefrontal, sería la estructura, entonces déficit en la planificación, déficit en la inhibición de respuestas automáticas, déficit en la flexibilidad cognitiva, también lo que les mencionaba, puede haber una impulsividad y tendencia a la perseveración en algunos casos, y que también es importante hablar que se les dificulta un poco esa solución de problemas, el ajuste de estrategias, por ejemplo, de retroalimentación, lo que sería también no solamente resolver problemas, sino también tener otras estrategias diferentes a una misma actividad o con diferentes soluciones, flexibilidad cognitiva. Algo importante en este perfil emocional y conductual es que hay dificultades en la regulación emocional que ya les había mencionado, ¿cierto? Hay mayor riesgo de conductas oposicionistas desafiantes, especialmente en ese tiempo de la adolescencia donde igual hay cambios a nivel hormonal, pero que no está esa parte de la función ejecutiva que regula. Mayor riesgo de ansiedad, es importante hablar que yo también les había mencionado, dificultades en el manejo de la frustración, pero tienen una mayor sociabilidad, es decir, tienden a ser afectuosos, amigables, con intereses a la interacción social, a la búsqueda de interacción social y una buena capacidad para reconocer las emociones en los demás. Entonces, se han encontrado muchos estudios que en esa parte de la teoría de la mente, de la cognición social, la teoría de la mente, esa parte empática que se relaciona en estos tres, tiene un soporte sólido en la trisomía 21. Hay desarrollo distinto de esa cognición social, ¿cierto? Pero de todas maneras esa interacción social está intacta, lo hacen de forma natural, lo hacen sin dificultades. Un resumen de las alteraciones cerebrales que ya mencionábamos también con ese correlato neuropsicológico, entonces en la corteza auditiva hay menos neuronas, alteraciones en las funciones del lenguaje, el cuerpo calloso con menor tamaño, el hipocampo con menor tamaño, donde hay alteraciones en la memoria, en el aprendizaje. Es un resumen de lo que ya habíamos mencionado, de lo que ya
habíamos hablado, acá en el cerebelo es más pequeño, alteraciones de atención, de memoria, de aprendizaje, y que en los hemisferios cerebrales son más pequeños, menos circunvoluciones, y que esa corteza cerebral que está mucho más hipoconectada es lo temporal y la parte más frontal. Entonces van a haber alteraciones generalizadas. Importante acá, en general todo esto repercute en la capacidad de atención, en la capacidad de memoria, en las funciones cognitivas que se ven disminuidas, sí, pero miren lo importante. Estas diferencias cerebrales varían en cada persona. Cada caso con síndrome de Down es un caso único que afecta de forma diferente la cognición, que a pesar de que sí se ve disminuida de leve a moderada, en la mayoría de los casos, es importante hablar que en ese neurodesarrollo y para el futuro del neurodesarrollo, la interacción con las personas, la interacción con el ambiente, el acceso a educación, y cuando me refiero a educación, no solamente me refiero a la educación formal, que sería entonces el acceso a un colegio o posterior a una universidad, etcétera, sino también esa educación en casa, de cómo los padres potencien las habilidades de una persona con síndrome de Down, de cómo esa parte juega un papel importante entre el entorno y la genética, que es la epigenética de cada persona. Entonces es importante que la atención temprana de personas con síndrome de Down es un factor imprescindible. Les digo esto porque, por ejemplo, hace algunos años, muchos años, pues algunas personas obviamente ya de antaño me contaban, algunas personas que ya tienen alguna edad me comentaban que antes el hecho de que en una familia naciera una persona con síndrome de Down era un factor de exclusión social inmediato. Entonces, claro, muchas personas en ese entonces no tenían el acceso que ahora conocemos y los conocimientos que ahora tenemos para poder entender que no todas las personas con síndrome de Down, y de hecho la mayoría están en una parte leve, de leve a moderada, para la mayoría en leve, y que necesitamos atención temprana, interdisciplinar, y que debería ser una garantía de derechos para las personas que tienen síndrome de Down. Y bueno, también dejar de pronto ese estigma que muchas personas suelen tener hoy en día a pesar de los conocimientos que hay. Entonces, digamos que es muy importante y actualmente y acá es donde ya voy a llegar al punto de lo que les estaba diciendo, de ese factor comparatorio entre lo que era hace muchos años y lo que es hoy en día, de que ahora hay mucho más conciencia de esa neuropsicología, de ese funcionamiento cerebral en las personas con síndrome de Down, y que hoy en día hay muchas personas que han logrado ir a la universidad porque han tenido una atención temprana interdisciplinaria, multidisciplinaria, a diferencia de casos de décadas o años pasados donde no tuvieron ese acceso. Y es acá donde les voy a mostrar entonces un caso. eh, es de un español. De menos segundo les comparto el video que realmente es un video donde la estimulación temprana, donde el compromiso de los padres, el compromiso parental igual es sumamente importante, va a permitir eh, que las personas tengan un mejor acceso y obviamente una mejor calidad de vida. Les voy a mandar entonces el video, es Pablo, se llama Pablo Pineda. Pablo Pineda, que es un chico con síndrome de Down, él es español, ese es el primer video que quiero que ustedes, que no lo veamos eh, completo, porque es largo, pero que lo guarden allí, y que el que quiero que veamos es un profesor con síndrome de Down y es docente con síndrome de Down. Entonces, para que veamos, vamos a ver, no el primero que les compartí, el que les compartí de primeras es para que lo tengan allí guardado, para que lo puedan ver, pero sí vamos a ver ese segundo que les muestro,
que es un profesor que se llama Carlos Carbos de Saro, para que entonces podamos ver unos ejemplos de personas que con estimulación, con obviamente un acceso a la educación, han podido ser personas altamente funcionales. No, igual cursan con una dificultad a nivel intelectual, pero es leve. Por ejemplo, miren, bueno, también les voy a compartir otro, no lo vamos a ver, ese sí no lo vamos a ver, recuerden que entonces tienen dos videos. Uno, el primero que les compartí, que es largo, ese para que lo vean entonces ahora en el descanso puede ser ese Pablo Pineda, que es realmente, incluso él dice que está muy orgulloso de tener síndrome de Down, y claro que sí. Y el otro al que le compartí es el profe con síndrome de Down, que rompe completamente esa parte de, de los estereotipos, es Carlos de Saró, donde habla entonces sobre su experiencia y les voy a compartir otro de Pilar. Pilar es una chica que también está en la universidad y tiene síndrome de Down para que lo puedan ver ahora. Son ejemplos realmente de rupturas, de barreras, de rupturas de estereotipos que, bueno, desafortunadamente hoy en día todavía cursa con los estereotipos que hay. Vamos entonces a continuar, estábamos acá, listo. Ahora sí. Entonces, en esa parte de la cognición social y la trisomía del 21, hay observaciones clínicas de pacientes con trisomía que realmente entonces tienen una interacción social que está intacta. Incluso podríamos hablar que está por encima de la media. La Maris, realmente la, el compromiso cognitivo que tienen los chicos del video es leve, pero ojo acá, porque no importa si es de leve a moderado, sabemos que también hay casos graves de afectación en el síndrome de Down en cuanto a esa parte del coeficiente intelectual, discapacidad leve, moderado o severa, pero que en el caso, por ejemplo, de los chicos que ustedes vieron en el video, son de leve a moderado, ¿sí? Pero que es muy importante la estimulación. La estimulación es lo crucial en todo tipo de dificultad a nivel intelectual, dificultad a nivel en alguna área del neurodesarrollo. Entonces, les mencionaba que la cognición social es muy, muy, muy buena. Es decir, hay procesos neuropsicológicos que sí se ven comprometidos, pero que tienen una, una cognición social que incluso puede estar por encima de la media. Por acá les dejo una investigación que describen cómo niños con síndrome de Down no tienen dificultad en las áreas de teoría de la mente, pero comparado pues con otros niños neurotípicos, sí van a tener más bien un desarrollo reducido o van a tener mayores dificultades reducidas en esa parte, principalmente de lo que es la regulación emocional, que igual tiene que ver con la cognición social. Hay muchos estudios de Simon Baron Cohen. Él ha hecho muchos estudios en teoría de la mente, no solamente con niños con síndrome de Down, sino también con niños que cursan con autismo, donde él mencionaba que, bueno, Simon Baron Cohen y otros colaboradores empiezan a hablar que los niños con síndrome de Down no presentan dificultades en la tarea de falsa creencia. La tarea de falsa creencia hace parte también de un estudio o de pruebas neuropsicológicas complementarias para mirar esa competencia social en comparación, por ejemplo, con otros niños. En niños con autismo sí vemos una dificultad en tareas de falsa creencia, pero en los niños con síndrome de Down, esa competencia social, ese comprender los sentimientos de los demás, entender las intenciones ajenas, comprender las mentiras, comprender los engaños, eh, aunque igual tienen lentitud en ese procesamiento de la información, ese contenido emocional no tiene, digamos, una repercusión acá. Les voy a dejar un resumen de las características neuropsicológicas y les voy a compartir esa parte de la teoría de la falsa creencia, la teoría de la mente, por si hay personas que de pronto no conocen lo que es la teoría de la mente o la prueba de la falsa creencia. Les voy a compartir un video, una investigación de lo que es la teoría de la mente, que explica un poco la teoría de la mente. La teoría de la mente se empieza a, em, a evolucionar
alrededor de los 4 o 5 años. Entonces, por acá les voy a dejar el video para que en 2 minuticos que dura lo podamos ver, lo podamos revisar para continuar con esa parte del síndrome de Down. Aquí tenemos entonces un ejemplo de lo que es esa parte de la teoría de la mente, es la capacidad que habla, es una capacidad igual cognitiva que permite a las personas atribuir estados mentales, pensamientos, creencias, deseos, emociones, intenciones en los demás, incluso no solamente a los demás, sino también a sí mismos, y que nos permite comprender también que hay unas diferencias significativas en las personas. Entonces, en el síndrome de Down realmente hay buena tendencia a teoría de la mente, es un componente esencial igual en la cognición social y que de todas maneras tiene un impacto significativamente alto en la interacción humana, en la comunicación, en la regulación del comportamiento social. Sí podemos hablar de un déficit en la teoría de la mente, pero es más bien en esa regulación del comportamiento social. Igual ese desarrollo de la teoría de la mente tiene unas edades, o más bien unas etapas. De los 0 a los 2 años hay habilidades tempranas, hablamos de la atención conjunta en la teoría de la mente, pues una comprensión de las intenciones, una imitación, ya a los 3 años ya una mayor comprensión de esos deseos, de esas creencias, bueno, y ya a los 4 o 5 años hablamos de ya una adquisición de teoría de la mente que se van a ir refinando a lo largo del tiempo. Acá un resumen de lo que les mencioné de las características de la teoría de la mente y una lectura sugeridas. Acá entonces hay una lectura del déficit neuropsicológico en síndrome de Down. Se las voy a compartir también por el chat. Denme un segundo. Se las comparto para que lo puedan leer. Se las voy a compartir en PDF, algunas lecturas que he podido entonces ver. Esta igual también la tienen allí, el nombre, pero les voy a compartir otros artículos de trisomía 21, un artículo donde pueden entonces ver, se los voy a compartir como lectura complementaria al chat. Denme un momento. Allí les mandé uno que es lectura complementaria, se los acabo de mandar al chat, que igual es de trisomía, y les voy a mandar otro de aspectos generales sobre el síndrome de Down. Por acá se los estoy volviendo a compartir. El primero es uno, lectura complementaria del síndrome de Down, y este que les estoy compartiendo al chat son aspectos generales del síndrome de Down para que complementen esa parte de la lectura. Sin embargo, acá hay un déficit neuropsicológico, ese es otro, lo pueden buscar, está de libre acceso y eh, hablemos de el síndrome X-frágil. Ese es un dibujo esquema de lo que es esa parte de herencia en el síndrome X frágil. Hablemos un poco entonces qué es el síndrome del cromosoma X frágil. Acá hablamos que se asocia con un retraso cognitivo, que igual va de moderado a grave. Ya este sí es un poco más significativo que el síndrome de Down y que es la causa más habitual de retraso cognitivo heredado. Importante mencionar, igual también se los voy a dar más adelante, que en el síndrome X frágil tenemos una característica fundamental y es que en el autismo sindrómico, digamos que podemos hablar de dos autismos, un autismo idiopático y un autismo de tipo sindrómico. Y el idiopático es que no se sabe la causa del autismo, el sindrómico es que sí se asocia con un factor de un síndrome genético, en este caso, el síndrome X frágil va a tener mucha concomitancia con autismo. 1 de cada 3 pacientes con autismo cursa con X frágil. Perdón, 1 de 3 pacientes con X frágil, perdón,
cursa con autismo. Entonces es muy frecuente que se asocie, es muy habitual que se asocie con autismo. Y que acá hablamos que igual el síndrome X frágil es habitualmente asociado a un retraso a nivel cognitivo, pero más de tipo heredado. Este sí es heredado, a diferencia del síndrome de Down, pues que es una de las razones eh, más asociadas de discapacidad intelectual también, no se asocia tanto a un factor hereditario, sino más bien a divisiones cromosómicas anómalas, pero que son aleatorias. Acá en el X frágil, sí, lo diferencia algo y es que hay un factor heredado, hay un factor heredable de discapacidad intelectual, principalmente porque es que en ese síndrome de X frágil hay hay una proteína, hay un gen específico que codifica una proteína que es la que va a desencadenar en una dificultad a nivel intelectual. Entonces, ese síndrome de X frágil es genético, se asocia a esa parte de una serie de características físicas, conductuales, mm, eh, que se expone muchísimo más en los varones que en las mujeres. Por lo regular, nosotros como mujeres somos más portadoras, los hombres son quienes tienen más una, una muestra de ese gen, que es un gen específico, es el gen FMR1 y que se ubica en ese cromosoma X. Como nosotros como mujeres tenemos dos cromosomas X, tenemos un 50% de probabilidad de que de pronto no se vea reflejado el síndrome y otras veces que no, o otras veces que sí, pero en los hombres sí. Esa mutación entonces implica una expansión que es anómala de un nucleótido en ese gen que les menciono, que es el FRM1, y que resulta entonces en una deficiencia en esa proteína que lleva el mismo nombre, FMRP, no uno, sino P. El uno sería el cromosoma y la P, FMRP, sería la proteína. Y esa proteína es esencial, la necesitamos para el desarrollo y la función normal de las neuronas. Entonces, acá hay algo importante y es que al contrario del síndrome de Down, que el retraso cognitivo pues puede ser variable de leve a moderado, en el X frágil va de moderado a grave, aunque es importante que a veces puede no ser visto por los padres hasta etapas incluso tardías en el neurodesarrollo, cuando ya los niños pueden tener, por ejemplo, entre los 7, los 10, incluso muchos han tenido un diagnóstico tardío de 15 años. La única parte de realizar un diagnóstico del síndrome de X frágil es una prueba genética para ya focalizarnos en que hay entonces un, un síndrome de X frágil asociado. Ese síndrome X frágil, entonces, como les menciono, ocurre en mujeres y es más frecuente en los varones, que hay un retraso cognitivo más frecuente en varones que en mujeres. Por lo regular, SSI en las mujeres, como hay dos cromosoma X, es menor. En mujeres ese síndrome del cromosoma X es una tasa más alta de inteligencia normal, en un 70% es muy alto. Pero en los hombres, en los varones, el 20% de ellos tiene sí o sí una afectación pues por el trastorno y un coeficiente intelectual más bajo, porque está ese cromosoma X en una sola, pues en una sola vez, mientras que las mujeres tenemos dos. Entonces, es un trastorno ligado al sexo en ese cromosoma X que ya es anómalo, se vuelve defectuoso. Recordemos que entonces hay esa proteína que es importante tener acá en ese gen importante, que es el FMR1, y que acá es mucho más profundo en los varones por ese cromosoma X individual. Y ahora vámonos acá. Es importante entonces mencionar que en el cromosoma X tenemos un factor indispensable y es que hay características clínicas. Ya hablamos de la discapacidad intelectual, pero también hay características físicas, hay características conductuales, problemas emocionales y del comportamiento. Para hablar del diagnóstico, el diagnóstico se basa solo en pruebas genéticas, como el análisis de la expansión de ese trinucleótido, que más adelante se los voy entonces a enseñar, y que también cuando ya hay una comprobación del síndrome de X frágil,
ya se hacen entonces pruebas neuropsicológicas para saber el grado de discapacidad intelectual o el grado de afectación a nivel cognitivo y conductual y también emocional. Porque como les menciono, en este síndrome X frágil hay también alteraciones a nivel comportamental. Vamos a ver entonces un video de lo que es el síndrome X frágil para poder complementar mucho más este tema y esta formación. Ya les compartí el enlace del video. Recuerden que igual en el chat también hay otros dos complementos. Lo tienen allí. Vamos a ver el video y cuando terminen entonces continuamos con la teoría. El síndrome X frágil entonces tiene también una parte morfofisiológica que se puede observar. A lo que vimos también en el síndrome de Down, también en esta parte del X frágil hay una característica física, un aspecto físico con macrocefalia, una frente un poco más amplia, la cara más alargada, una piel que es más fina, pues es suave, realmente es muy delicada, el mentón y las orejas son más prominentes en relación al aspecto físico. Hay estrabismo, en muchos casos puede haber nistagmo, pero lo que más se caracteriza es el estrabismo y que también no solamente hay características morfofisiológicas faciales, sino también neuroanatómicas. De hecho, hay un aumento en el tálamo, en el núcleo caudado, hay una disminución en esa parte del cerebelo principalmente. Cursan con esa parte de un retraso psicomotor, al igual que veíamos del retraso, entonces en esa parte mental, epilepsia en muchos casos, problemas cardíacos, una hipotonía muscular, deficiencias también visuales, deficiencias auditivas, entonces no es solamente algo que se vea relacionado principalmente con esa parte física o esa parte, perdón, cognitiva, sino también que hay alteraciones en esa parte de la estructura neuroanatómica. Yo les mencionaba entonces ahora este gen que es el FMR1, que es lo que principalmente hay un cambio en la secuencia de la proteína, que es el FMRP1 de la proteína del retraso mental en el cromosoma X frágil. Esta proteína es sumamente importante para poder tener un buen neurodesarrollo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Que por acá eh, Verónica me dice que no está escuchando. No sé si es un problema a nivel general. Bueno, perfecto. Entonces, sí, sí, sí. Hay una, por acá nos preguntan si hay un retraso a nivel cognitivo. Sí, sí, un retraso a nivel cognitivo. Que de hecho, pues esa parte de la proteína del FMP R1 tiene pues una codificación importante en esa característica del desarrollo neuropsicológico. Entonces acá es importante tener muy presente que a nivel genético es causado por esta secuencia, esto ya lo voy, digamos, a pasar porque es algo que ya habíamos mencionado, pero que igual dentro de ese gen existe un segmento específico que hablábamos ahora de los trinucleótidos que hace que esa secuencia se encuentre presente de 5 y 44 veces en las personas no afectadas en el síndrome de X frágil. Entonces, sí hay una afectación significativa. Acá, eso se los dejo, el número de repeticiones es algo un poco más genético, no nos vamos a centrar allí. Lo que es la explicación del portador, hay un portador del gen y luego está el afectado. Entonces ya acá hay una repetición en el número superior a 200 que ya se considera como una mutación donde ya se desarrolla entonces el síndrome X frágil.
Vamos a ir a nuestro descanso y vamos entonces luego de de nuestro descanso, de nuestro receso, cómo son los comportamientos asociados con el síndrome X frágil y la neuropsicología del X frágil. Lo que les mencionaba ahora se los voy a explicar, lo que es el autismo sindrómico que cursa con síndrome X. Vamos a ir entonces a nuestro receso y nos veremos nuevamente dentro de unos minutos. Vamos a continuar. Estábamos hablando de lo que era el síndrome X frágil. Y recordemos entonces, las personas que apenas se están conectando, el síndrome X frágil es principalmente asociado a esa parte cromosómica y que se asocia a una discapacidad intelectual, que también era una pregunta que nos hacían, y una serie también de características físicas, características conductuales, neuropsicológicas que vamos a ver. Entonces, eh, cuando hablamos del síndrome de X frágil, hablamos que hay una principal característica y es que es el, la forma más común, la forma hereditaria de hecho más común de discapacidad intelectual en los varones. Sabemos que entonces en los varones hay mayor probabilidad del síndrome de X frágil porque solo tienen un cromosoma X, mientras que en las mujeres tenemos dos. Bueno, me dicen que se escucha un poco bajo. Cuando hablamos que en la actualidad no hay un tratamiento eficaz, específico eficaz, hablamos que, digamos que ese consejo genético es la única medida preventiva, ¿cierto? Cuando ya los padres saben, las madres saben que son portadoras de síndrome X frágil, es la única forma, digamos, de, de medida preventiva. Pero que un tratamiento que sea eficaz para el síndrome X frágil o más bien una cura, no, ¿cierto? No hay una cura, sí hay tratamientos individuales específicos para cada tipo de persona, igual, al igual que hemos visto en el TEC, en las neoplasias, en esta parte de lo que son los trastornos cromosómicos y genéticos, como tal, no hay una cura, ¿cierto? Hay más bien una evaluación que debe ser una evaluación individualizada, centrada en las propias dificultades de cada caso único para poder, ¿me están escuchando bien? En este momento, Julie nos dice que nos escucha abajo y Verónica no nos está escuchando. Bueno, pero Wilmer por acá dice que sí. Listo. Entonces, es importante mencionar que los problemas del cromosoma no solamente son físicos o dificultades físicas, también hay una característica y es que hay un trastorno del espectro autista que puede estar asociado. ¿Asociado a qué? Asociado al cromosoma X frágil, un autismo de tipo sindrómico. Entonces, acá se puede dar hipersensibilidad a ciertos estímulos, sobre todo auditivos. Hay un interés por ser repetitivos, por hacer de pronto actividades inusuales y que es una de las causas primarias de autismo de tipo síndrome. Entonces, es importante mencionar que el 12% de los niños con autismo presentan síndrome del cromosoma X frágil. Entonces, es importante también entender esa característica. Y que también hay comportamiento que puede ser impulsivo, hiperactivo y un retraso del habla y del lenguaje. Hablemos en general, entonces, de las neuropsicologías clínicas relacionadas con el síndrome de X frágil. Cuando mencionamos esto, hablamos que hay una discapacidad intelectual, ya hemos hablado que es una de las características más destacadas y que varía también en los grados de severidad. En los varones, la discapacidad intelectual suele ser mucho más pronunciada por esa misma presencia de un solo cromosoma X, mientras que en las mujeres, como tienen dos o tenemos dos cromosomas, la severidad depende de si el segundo cromosoma X presenta o no una mutación. De eso depende que se presente en las mujeres, que se haga visible en las mujeres. Y características físicas que ya la hemos mencionado.
pero también hay unas conductas, que son estas de las que vamos a hablar, de la parte conductual o más bien comportamientos asociados al cromosoma X frágil, que son bastante significativos. Hablamos del ámbito conductual, hablamos del ámbito de emoción también, pero en el ámbito de las conductas, las personas que cursan con X frágil pueden presentar conductas como estereotipias, sobre todo una estereotipia de tipo motora, movimientos repetitivos como el balanceo del cuerpo, como el aleteo de las manos, y que también esto va a depender del nivel de gravedad. No todas las personas con X frágil presentan unas estereotipias motoras, pero que así no cursen con autismo, esas conductas se van a presentar. Ya ahorita vamos a ver un caso de un niño que tiene síndrome X frágil y que cursa también con autismo y en general hay dificultades para regular emocionalmente, cursan con bastante ansiedad, con un trastorno más bien hipercinético, no tanto una hiperactividad, sino un trastorno hipercinético motor. Entonces todo el tiempo van a estar requiriendo de pronto moverse. Muchas veces la interacción social también va a cruzar con dificultades porque no hay una buena regulación emocional y por lo regular cursan con una agresión pero reactiva. Es decir, una cosa es ser agresivo y otra cosa es una agresión reactiva secundaria a una dificultad en esa inhibición. Entonces acá en estos casos, cuando hay un diagnóstico de X frágil, como les mencionaba, hay también trastornos del espectro autista porque comparten características a nivel conductual. Hay problemas a nivel de las emociones y del comportamiento. Es decir, los pacientes pueden presentar niveles altos de ansiedad, un temperamento que se puede mostrar o que se puede clasificar como un comportamiento irritable, problemas de atención, problemas de conducta, pueden ser impulsivos, pueden ser personas agresivas, pero como les mencionaba, es una agresividad reactiva. Y en la adolescencia, algunas mujeres con síndrome de X frágil pueden concomitar con síntomas depresivos. Les mencionaba entonces que es importante mencionar que desde la neuropsicología del síndrome de X frágil son esos efectos de la mutación genética sobre ese funcionamiento cognitivo, que hay unos efectos que debemos tener presentes. El síndrome de X frágil afecta la conducta, la emoción, pero también esos procesos mentales superiores, desencadenando obviamente en un patrón de pronto de calidad de vida que, que se debe considerar, ¿cierto? Porque necesitamos en la calidad de vida que la cognición, la conducta y la emoción estén estables. Acá, entonces hay obviamente un factor relevante en esa calidad de vida de los pacientes con síndrome de X frágil, y no solamente para ellos, sino también para sus familias. ¿Por qué debemos entender el síndrome de X frágil desde esa parte del impacto que tiene la neuropsicología? Porque resulta que pues se han encontrado amplias anomalías a nivel estructural que se dan principalmente en esa parte de los varones. Entonces, desde la neuropsicología hay una cognición donde es una cognición general que muchos niños que tienen síndrome, niños y pues personas, sabemos que eso es algo que acompaña a la persona durante toda la vida, pero las personas con síndrome X frágil tienen un coeficiente intelectual en el rango de discapacidad intelectual moderada a severa, diferente a lo que mencionábamos en el síndrome de Down, donde es una discapacidad intelectual de leve a moderada, acá ya de severa a moderada, pues de moderada a severa. Pero también es capaz, pues también hay que resaltar que algunos tienen capacidades cognitivas dentro del rango promedio, especialmente en mujeres que son portadoras del cromosoma X y que están afectadas. Es decir, quienes son portadoras pueden tener una forma más leve de alteración cognitiva que incluso pueden estar en la media poblacional en ese coeficiente intelectual. La memoria es un factor que se va a ver afectado, principalmente por lo que vemos entonces en pantalla, que es esta parte de la característica hipocampal, el cerebelo y la parte de la circunvolución temporal, que van a tener variaciones en alteraciones en la memoria, en el razonamiento visoespacial y otro tipo de habilidades a nivel intelectual. La memoria, sobre todo la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, la memoria visual, la memoria verbal,
se pueden ver afectadas. Esa memoria de trabajo que ya hemos hablado, que es crucial en esa manipulación de la información en tareas que son complejas, es uno de los dominios más comprometidos en el síndrome X-frágil. Y como ya sabemos, la memoria es la antesala a los procesos del aprendizaje, entonces van a tener acá dificultades sobre todo en esa consolidación de la información. Y al tener dificultades en consolidar, también voy a tener dificultades en esa evocación posterior de lo que yo trato de almacenar. Entonces, la memoria en general va a estar afectada. La memoria verbal, en particular en las personas con síndrome de X frágil, suele estar más deteriorada, lo que afecta en las personas con X frágil esas habilidades lingüísticas, esas habilidades más de tipo de comunicación. Y la atención no es un factor excluyente en esos déficits a nivel neuropsicológico. De hecho, vemos en las personas, no estoy presentando, estamos en la misma diapositiva, estoy explicando, pues ampliando más esa parte de las variaciones. ¿Todos ven la pantalla? Que por acá en el interno me dicen que no. Listo, perfecto. Entonces, acá vemos unas alteraciones significativas. Entonces acá en la atención también se va a ver, bueno, y les estaba mencionando, creo que no les terminé esta parte de la memoria, donde esa memoria verbal tiene mayores alteraciones, está muy deteriorada, muy afectada, afectando entonces esos problemas también de la comunicación. Porque para yo poderme comunicar, yo debo tener un acceso lexical. Entonces acá, como hay una dificultad hipocampal, que ya hemos hablado que en muchos diagnósticos está alterado el hipocampo, vamos a tener dificultades en la memoria, ¿cierto? Sobre todo de tipo verbal. Entonces, el acceso lexical va a ser significativamente disminuido. En la atención también vemos una alteración. Acá una atención sostenida, una atención selectiva, eh, es frecuentemente menor que el resto de la población. Y esto entonces desemboca en qué? En dificultades para concentrarse en tareas prolongadas, en tareas muy complejas. La tendencia a ser personas muy distraídas es muy común en el síndrome de X frágil y a menudo sí tienen una tendencia como a desviarte de las tareas que están haciendo, así sean pues tareas que incluso les generen eh, pues placer o gusto. Entonces tienden a no mantener su atención durante tiempos prolongados. Entonces el desviarse de las tareas es muy común en el X frágil. A veces pueden dejar incluso tareas o actividades sin completar. Y las funciones ejecutivas también. Bueno, ¿y por qué se ve alterada la atención? Porque como vemos en la pantalla, también hay alteraciones cerebelosas. Funciones ejecutivas también. Entonces, las funciones ejecutivas como la planificación, como la inhibición de respuestas, como la capacidad de tomar decisiones, son afectadas o están afectadas en el X frágil. Les cuesta tomar decisiones, les cuesta planificar y que se reduce obviamente dificultades en la vida cotidiana, porque nosotros todo el tiempo estamos en función de tomar decisiones, en organizar el día a día, en planificar incluso eventos no solamente a largo plazo, sino a corto plazo. Y también en esas funciones ejecutivas está nuestro control de impulsos o más bien esa inhibición de conductas que son impulsivas, que se van a ver obviamente pues afectadas en el síndrome X frágil. La visopercepción también y las habilidades motoras, es decir, los déficits en la coordinación visomotora son muy comunes, que les menciono entonces acá en la diapositiva visoespacial, pero no solo visoespacial, sino visomotora van a estar también frecuentes en el trastorno X frágil. Entonces, acá, por ejemplo, actividades que requieran coordinación, actividades que requieran, por ejemplo, realizar tareas de precisión, como escribir, como manipular objetos pequeños, no es que tengan una inhabilidad en ellos, sino que van a tener mayores dificultades que la población de pronto típica y que el lenguaje y la comunicación, que es ese último factor que les pongo acá en la diapositiva, que sería esta parte de acá,
ya se los voy a señalar con el cursor. Entonces, esta parte de habilidades lingüísticas van a tener también mayores dificultades. Es decir, acá es donde en esa parte, por ejemplo, del desarrollo del lenguaje, desde lo neuropsicológico en las personas con X frágil, esas habilidades comunicativas son también un aspecto crucial, por ejemplo, en las evaluaciones neuropsicológicas. El desarrollo del lenguaje en muchos niños con X frágil hay un retraso en el desarrollo, van a tener dificultades articulatorias, en, en construir oraciones complejas, en la misma fluidez verbal, ¿sí? Es decir, esa capacidad, por ejemplo, de tener una frase compleja, una construcción de oración compleja, que sea fluido. Por lo regular, esas frases son muy cortas y que no tienen mucha elaboración y que también hay dificultades para iniciar, para mantener conversaciones. Es particularmente notorio en el síndrome de X no solamente en ese desarrollo del lenguaje, sino en la comprensión verbal. Acá es donde, por ejemplo, vemos niños con síndrome de X frágil, donde esa comprensión de instrucciones, donde esa construcción y comprensión de textos se les hace difícil, eh, son muy comunes que limiten entonces esas dificultades la capacidad de comprender incluso instrucciones no solo complejas, sino instrucciones simples donde participar, por ejemplo, en una conversación con fluidez, en una conversación social, de pronto se les dificulte un poco más que el resto de la población. Y que también vemos una comprensión verbal afectada, pero también la pragmática del lenguaje. ¿Qué es la pragmática del lenguaje? Entender el lenguaje en un contexto, entender eh, la parte emocional del lenguaje. Entonces, acá en el síndrome de X frágil, el uso adecuado del lenguaje en contextos sociales, en contextos emocionales, se puede presentar como una dificultad. Entonces, nosotros necesitamos comprender el lenguaje, pero también la pragmática del lenguaje. ¿Para qué? Para mantener una conversación, para leer esas señales sociales en los demás cuando estamos hablando, por ejemplo, con alguien, cuando uno habla con alguien, uno más o menos identifica qué emoción está teniendo, si está enojado, si está triste, y eso habla de la pragmática del lenguaje. Recordemos que en nuestro cerebro nosotros tenemos dos lados del lenguaje. Un lado que en la mayoría de las personas es de lateralidad izquierda, que es un procesamiento de lo fonológico, pero tenemos un lado derecho, nuestro lado derecho, que tiene un procesamiento más de tipo pragmático, la emoción del lenguaje, y que ese cuerpo calloso es quien nos lo une para entender, obviamente, pues la complejidad de la comunicación humana. Entonces acá mantener para ellos una conversación va a ser difícil, entender las señas de los demás va a ser difícil. Eh, Incluso, por ejemplo, la prudencia en el lenguaje, que también tiene que ver con esta comunicación, va a ser difícil. Sí, muy buena reflexión que nos hace Lina. Muy posiblemente se puede confundir con un TEA. ¿Cuál es lo diferente de pronto acá? Que en el diagnóstico de autismo hay dos tipos que les mencionaba antes de nuestro descanso. Tenemos un autismo de tipo sindrómico y un autismo de tipo idiopático. Idiopático es que no se conoce pues como una causa única del autismo. Pero en el autismo de tipo sindrómico, que sí se puede confundir mucho con el X frágil, pero no es que se confunda, sino que es que en el autismo sindrómico, pues uno de los autismos sindrómicos más prevalentes es que concomiten con el síndrome X frágil. Pero sí, muy buena reflexión. Voy a aprovechar entonces este comentario, esta intervención de, de Lina para mostrarles cómo se puede confundir estas dos características, o más bien no confundir, cómo pueden converger. Les voy a presentar entonces el caso de un niño pues de un chiquito que tiene síndrome de X frágil, pero que también tiene autismo. Ya les voy a decir cómo lo podemos diferenciar. Vamos a ver primero este video y ya les voy a dar cómo poder diferenciar, porque no todo niño que tenga X frágil va a tener autismo, ni todo niño con autismo va a tener X frágil. Entonces vamos a ver este video, cómo concomitan. Y más tarde, entonces después de esto, les digo cómo diferenciar. Por acá, en relación a la pregunta que nos hacía Ina de
bueno, que decía que también pues, se podría confundir con el autismo, pero que también nos preguntaba entonces, Diana, de cómo podemos diferenciar si es autismo propiamente o si es un autismo, perdón, o si es el síndrome de X frágil. Realmente la diferencia entre el síndrome de X frágil y el trastorno del espectro autista, pues también conocido como TEA, es la etiología y la genética. Principalmente para poder diagnosticar el síndrome de X frágil, como ya habíamos mencionado, es, como ya sabemos, una mutación, que es una expansión normal de el trinucleótido, pero que la única forma de poder entonces diferenciarlo es, pues primero, que eh, en el coeficiente intelectual hay también variaciones, ¿cierto? Y que en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, hay alteraciones sensoriales más extremas, que son más variadas, que ya hay una hiposensibilidad más marcada, que ya hay preferencia por ciertos estímulos sensoriales. Y en el síndrome de X frágil sí hay una hipersensibilidad sensorial que es frecuente, pero tiene un menor impacto que en el autismo. También en el síndrome de X frágil hay dificultades en la coordinación motora fina y gruesa, pero en el autismo no es tan marcada, en el síndrome X frágil esa torpeza y esa inestabilidad mucho más marcada y que también hay una característica que es una hiperreactividad al tacto y sonidos, pero con menor nivel o angustia que puede resultar en el autismo. La única forma de poderlos diferenciar, aunque ya hemos hablado que concomitan bastante, la única forma de poderlos diferenciar es haciendo obviamente un análisis genético, ¿cierto? Y con pruebas a nivel neuropsicológico para saber qué tanto nivel de afectación tiene si hay una persona con autismo y que también tiene X frágil a nivel funcional. Y que también se han hecho estudios a nivel de, pues, de resonancia magnética funcional, donde se han encontrado entonces que hay una disminución en áreas de activación. Es decir, hay una región como por ejemplo esa parte de la amígdala, donde van a tener una dificultad importante en esa actividad de la amígdala está reducida y otras regiones cerebrales que también se van a estar, pues que también van a estar relacionadas con la condición social, con ese factor que hablábamos ahora. Entonces acá es importante hablar que cuando las personas, en este caso los varones, y que hicieron un estudio de casos y controles, los controles eran personas que no tenían síndrome de X frágil, se vieron que hay menos activación en la región amigdalina. Entonces hay centros cerebrales donde van a estar reducidos esos estímulos atemorizantes, donde no hay reacción de sobresaltos o si lo hay es en menor medida que la población típica y una disminución de la conducta en general, ¿sí? Acá dejamos entonces esta parte del cromosoma X frágil, de qué síntomas puede haber, los rasgos fenotípicos físicos del síndrome y nuevamente hablamos del cerebro social. Hay estructuras cerebrales que ya sabemos que juegan un rol importantísimo en guiar nuestra conducta, una conducta social, una cognición social, que es la amígdala, la corteza prefrontal, em, la ínsula y que acá debemos entender que, por ejemplo, en esa conducta social, pues se sabe que mujeres y varones que son portadores y que manifiestan el síndrome pues de X frágil, en algún momento de su vida van a tener entonces una dificultad en la cognición social. Importante entonces tenerlo presente. Otros datos importantes. Importante también resaltar que, bueno, eso ya se los había mencionado, pero igual es de vital importancia que lo comprendamos, que cuando hablamos entonces del síndrome de X frágil es mucho más frecuente que se ponga, pues que se exponga a los varones. Hablemos entonces del desarrollo emocional y el comportamiento. Entonces me voy a devolver acá. Cuando hablamos del comportamiento, hablamos del comportamiento y de la parte emocional. Hablamos entonces que
Desde el punto de vista neuropsicológico, las personas con síndrome X frágil tienden a presentar alteraciones en la regulación emocional y conductual. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más comunes, no solamente en los pacientes con X frágil, sino en general, y que experimentan las personas con síndrome X frágil, pues niveles muy comunes o niveles muy elevados de ansiedad. Acá pueden experimentar altos niveles de ansiedad generalizada, pueden desarrollar fobias sociales, preocupaciones que son excesivas, puedes desencadenar también esa parte fóbica, igual también está alterada la parte amigdalina, no solamente para reducción, sino también para exacerbación. Entonces acá hay un factor importante de evitación social, de dificultad en esa socialización, lo que va a afectar que su ansiedad para interactuar con los demás sea mucho más amplia. Y que también está la otra pregunta que igual voy a responder en este momento, que me preguntaban esa parte de la hiperactividad e impulsividad. Los síntomas de hiperactividad e impulsividad son muy frecuentes, que pues lo que puede hacer que las personas con un X frágil tengan dificultades para inhibir sus respuestas, para mantener una conducta adecuada en contextos estructurados y que también, como es un trastorno genético, puede cursar con otro trastorno del neurodesarrollo. Pero debemos entender qué es lo que va a explicar la inatención. Si es por una dificultad cerebelosa propia del síndrome de X frágil o si es una dificultad de la conectividad cerebral que pasa en el TDAH. Entonces, importante entender esta parte y desde la neuropsicología social, desde la cognición social, desde ese cerebro social que es sumamente importante, que tiene acá el lóbulo temporal, ese reconocimiento de expresiones faciales, la parte de la toma de decisiones y otras características que también vamos a entrar a explicar. Desde esa misma neuropsicología social, eh, los problemas sociales son fundamentales para entender ese impacto global en el síndrome X frágil, es decir, los afectados a menudo tienen dificultades para interpretar señales sociales, para participar en las interacciones, que era algo que hablábamos ahora, que Diana, Lina, espere que ya me confundí, con Lina, que nos decía que se podía confundir con autismo, sí, pero que pues porque comparten cierta sintomatología, entonces los problemas sociales acá van a estar la empatía, lo que conocemos como empatía, esa capacidad de reconocer, de responder adecuadamente a esas emociones ajenas, a menudo en las personas con X frágil está comprometida. A menudo, no es que todas las personas con X frágil tengan sí o sí que tener alteraciones en esa parte de la, de la atención cognitiva, pues de la atención social, no. Pero que sí, en la mayoría de las personas va a estar comprometida. Hay una falta de inhibición social que se ve tanto en la parte de interacción familiar como una interacción con los pares, con otros adultos, y que cuando hay, por ejemplo, una aparición de las normas sociales, las personas con X frágil pueden tener dificultades para entender esas normas sociales implícitas como las convencionales en cuanto a esperar un turno en una conversación o las expectativas de comportamiento en diferentes contextos, que es importante entonces tener en cuenta en el X frágil. Acá les dejo entonces otros datos importantes, que hay un fallo ovárico prematuro en la mujer, síndrome de temblor ataxia en el hombre que puede ser muy significativo, y vamos a hablar de síndromes o trastornos neurocutáneos, neurofibromatosis de tipo 1. No, 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 no siempre. Ya te voy a colocar la diapositiva anterior mientras le explico a Ángela esta parte. No siempre cuando un niño tiene un retraso cognitivo leve es por causas genéticas. También hay otras causas que se sitúan en esa parte ambiental, es decir, alguna situación como en el embarazo, la alimentación también del recién nacido, es decir,
No siempre vamos a relacionar la dificultad cognitiva, como en el caso del X frágil, donde la dificultad cognitiva se asocia a un factor de tipo genético, ¿cierto? Un análisis donde el ADN va a estar alterado y que pues se altera también el resto de características importantes. También hay alteraciones a nivel em, del neurodesarrollo, alteraciones en la proliferación, en la migración neuronal que van a desencadenar en que un niño o una niña pueda tener dificultades a nivel cognitivo. O no solamente incluso de tipo estructural, puede ser también que el niño no haya recibido suficiente, por ejemplo, eh, pues desarrollo de la nutrición y que haya afectado también esa parte cerebral. Hablemos, ese sí es un tema un poco más corto. Los síndromes o trastornos neurocutáneos, pero igual que es importante, neuro, como la neurofibromatosis tipo 1. Esta es la neurofibromatosis. Esta es la neurofibromatosis tipo 1, que también es conocida como tipo 1, tiene otro nombre muy largo, von Reichenbach, donde pues tiene honor al patólogo que le dio el nombre de fibromas. Esos son fibromas, son como pequeños tumultos, miren acá. Sigue siendo una alteración genética, entonces miren, por ejemplo, acá hay pecas, hay manchas color café, hay también abultamientos, no solamente en la piel, sino que también hay nódulos de Lisch que se presentan en la parte ocular. Importante entonces mencionar que la neurofibromatosis, aunque se relaciona más con un factor externo en la piel, pues que son los neurofibromas, esas protuberancias en la piel, manchas de color en esa parte de los ojos que les menciono, los nódulos de Lynch, también hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central que van a desencadenar en qué, en un factor importante a nivel neuropsicológico. Entonces, no solamente vamos a tener alteraciones físicas como las que ya vimos, sino alteraciones a nivel neurocomportamental, a nivel entonces también de una característica acá en la neurofibromatosis es que muy posiblemente pueda tener un crecimiento normal, una proliferación normal de células que igual van a crecer de manera desorganizada, dando entonces como resultado a armatomas, igual son factores que empiezan a aparecer como una especie de neoplasia, que incluso puede ser, igual esto es raro, pues en esa parte de la aparición infantil, pero que pueden lesionar, pues, estructuras subyacentes. Hablemos un poco de la neuropsicología de la neurofibromatosis tipo 1. Vamos a hablar de la tipo 1 porque es una de las más características. Me voy a devolver, voy a ponerlo acá. Entonces, acá, la neurofibromatosis tiene varios tipos. No solamente tenemos la tipo 1, que es pues la más conocida y la más prevalente, también hay otros tipos de neurofibromatosis, que es, por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 2, pero nos vamos a centrar en la 1. Entonces, acá es el tipo más frecuente, como les mencionaba, pero a pesar de ser tan frecuente en relación a otros diagnósticos, en general es breve. Por ejemplo, se presenta en uno de cada 3.000 nacimientos. Y que las características principales son las que ustedes ven en pantalla. Son tumores llamados neurofibromas, que son pequeñitos igual, pero que igual se notan, que se desarrollan en los nervios periféricos, donde están esos nódulos de Lynch, los neurofibromas cutáneos, una displasia ósea que también no les había mencionado, y la causa es una mutación también específica. Cuando hablamos entonces de la neuropsicología de la neurofibromatosis, y es acá donde ya me voy a adelantar, esta es otra característica de la neurofibromatosis tipo 1, que se las dejo también allí en las diapositivas. Hablemos ya de ese perfil neuropsicológico de los niños con neurofibromatosis. Cuando hablamos de ese perfil neuropsicológico, hablamos que especialmente la forma más común es la tipo 1, ¿cierto? Y que impacta diversas áreas del funcionamiento neuropsicológico. Una característica muy común es la presencia de dificultades cognitivas que incluyen problemas de aprendizaje.
Eso es como lo más general de la neurofibromatosis, pero no es la única característica. De hecho, las personas con NF1, fibromatosis tipo 1, tienen una más alta probabilidad de presentar discapacidad intelectual, pero esta vez una discapacidad intelectual que va de leve a moderada, a pesar de también ser asociado a una dificultad cognitiva a un ámbito genético, a diferencia del X frágil que relacionábamos, en la neurofibromatosis tipo 1 no es de moderado a grave o de moderado a severo como lo veíamos en el X frágil, sino de leve a moderado en comparación con la población general, ¿cierto? Y que las áreas más afectadas no solamente es el aprendizaje, sino la memoria de trabajo, la atención. Vamos entonces a analizar cada una de forma individual. Empecemos por la atención. Estas entonces son todas las áreas de afectación en la neurofibromatosis tipo 1. Vamos a empezar por la capacidad atencional, que como les he dicho, pues es una de las antesalas también para, para la neuropsicología, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dificultades a nivel atencional, hablamos que muchos niños que tienen neurofibromatosis tipo 1 cursan con problemas atencionales, sobre todo la atención sostenida y dividida, lo que pues dificulta esa capacidad para concentrarse sobre todo en tareas complejas, para cambiar de tarea, son menos eficaces, se les dificulta alternar entre tareas porque no logran cambiar de foco atencional, es una característica importante, y que entre pocos niños hay niveles pues, de atención deficitaria, lo cual entonces, de hecho, por ejemplo, a padres y docentes, cuando se evalúa un niño con neurofibromatosis, es una de las quejas principales, esa dificultad atencional, y que a veces se les diagnostica un TDAH en algunas ocasiones. Para que se dé un diagnóstico importante, se deben incluir observaciones, entrevistas clínicas, medidas neuropsicológicas para poder entender qué factor está relacionado con la neurofibromatosis. Entonces, acá es importante mencionar que no es la única, ¿sí? No es la única característica importante. Acá también hablamos de las funciones ejecutivas, que incluyen la planificación, la organización, bueno, todo lo que ya hemos mencionado acá y que tienen una dificultad significativa en la flexibilidad cognitiva, que se ve afectada, lo que entonces dificulta que las personas con neurofibromatosis tipo 1, los niños con neurofibromatosis tipo 1, tengan dificultades en, por ejemplo, la ejecución de otras estrategias cuando una estrategia no les funciona. Problemas en el control inhibitorio que desencadenan dificultades emocionales, rendimientos entonces en la parte de las habilidades de planificación y, por ejemplo, en neuropsicología podemos ver que en la Torre de Londres, en la Torre de Hanoi y en las tareas tipo Go, No Go, que sería la tarea del STRUP, que lo vamos a ver en el módulo de evaluación neuropsicológica, vemos mayores dificultades. Importante mencionar entonces que el funcionamiento ejecutivo es muy amplio, la atención también es muy amplia, pero que en relación a la población general, las personas con neurofibromatosis tienen este tipo de dificultades. Ahora hablemos de la percepción visoespacial y la coordinación visomotora. En este tipo de tareas visomotoras van a tener también dificultades, principalmente porque esa parte de la percepción visual, que nosotros la necesitamos para esas habilidades motoras, motora gruesa y motora fina, para escribir, la escritura en los niños con neurofibromatosis es menos legible, es menos estructurada, menos organizada y que van a tener un 53%, es decir, casi la mitad de los niños, un poco más de la mitad, un poco, de los niños que tienen neurofibromatosis tipo 1, la escritura va a ser pobre, va a ser deficiente, ¿cierto? Que es importante entonces tener presente. Hablemos entonces de otras áreas que son relevantes para la neuropsicología. Para ellos, por ejemplo, la velocidad de procesamiento suele tener una reducción en la capacidad de procesar la información, lo que impacta también esas dificultades en sus actividades en la vida cotidiana. La rapidez mental está significativamente reducida y que también hay unos trastornos del lenguaje, unas dificultades a nivel de lenguaje que vamos a estar viendo.
Miren este gran porcentaje, un 68% de los niños que tienen neurofibromatosis tipo 1 tienen un retraso en el lenguaje, que se va a explicar entonces como un desarrollo del lenguaje pobre en cuanto al lenguaje expresivo, la comprensión del lenguaje. Entonces, hay dificultades en general en ese desarrollo del lenguaje, dificultades igual que va de leve a moderado, pero que presentan retrasos en dificultades para, por ejemplo, estructurar frases, organizar frases. Muchas veces vemos en los niños con neurofibromatosis una articulación deficiente y también dificultad en la comprensión de estructuras complejas de lenguaje o en la integración de información verbal, que también es muy común. Muchas veces existe en la neurofibromatosis tipo 1 dislexia, ¿cierto? Lo que antes se conocía como dislexia, esa dificultad para leer, para escribir, que es más prevalente en los niños con neurofibromatosis tipo 1, pero más que dislexia, los que, pues digo dislexia, pero ya el término correcto es un trastorno del aprendizaje con predominio en la lectura y que también en general vemos unas habilidades académicas regulares. Rendimiento afectado, obviamente porque se afecta estas áreas, la percepción, la atención, el funcionamiento ejecutivo, el lenguaje que va a desembocar en habilidades generales académicas pobres. Bajo rendimiento escolar, importante entonces mencionar que no es que no puedan estar en un colegio regular, claro que sí, eso es muy importante y siempre estamos pues como al tanto de la educación inclusiva, pero que son niños o niñas con neurofibromatosis tipo 1 que requieren adecuaciones curriculares, es importante hablar. Y la conducta interpersonal, ¿qué va a pasar allí? Los niños con neurofibromatosis tienen trastornos emocionales y comportamentales. La ansiedad, pues es un trastorno que incluye también una ansiedad generalizada, una fobia social, que son comunes, que está relacionado con esa percepción de las diferencias físicas causadas por los neurofibromas visibles y las dificultades escolares. Es decir, no es por una estructura, como lo veíamos en las otras áreas o en los otros diagnósticos que acabamos de observar, sino es más bien porque los niños perciben o se perciben diferentes, porque los neurofibromas en muchos casos pueden ser muy notorios, sobre todo los neurofibromas cutáneos, que son más visibles, los nódulos de Lynch en esa parte de la parte ocular, entonces muchos trastornos de ansiedad, incluso muchos trastornos del ánimo secundario, pues pueden experimentar depresión, consecuencia de una frustración relacionada con esas mismas dificultades escolares, con las diferencias físicas que también les mencionaba. Entonces, particularmente en la adolescencia, es relevante que tienen neuro porque van a tener dificultades, dificultades emocionales que se van a pues que se van a traducir o que se van a amplificar a cambios sociales, cambios en ese entorno social y en las habilidades. Importante entonces entender ese impacto social, el impacto académico, me voy a devolver acá, que tienen los neurofibromas, eh, porque pues igual son características visibles que se van a ver. Ese es el ejemplo que los voy entonces a ampliar de lo que es un neurofibroma, que como saben no solamente hay dificultades a nivel cognitivo, sino físico, que desencadenan en qué? Desencadenan en ciertos grados de dificultades a nivel, por ejemplo, de la emoción, pero también de esos tumores en el sistema nervioso periférico. Tumor maligno, donde también vamos a tener obviamente esas dificultades significativas. Es importante mencionar que hay mucha tendencia a un aislamiento social, esas diferencias físicas causadas por la parte tumoral en la piel y esos efectos visibles en los niños va a tener dificultad. Entonces, no es solamente el ámbito neuropsicológico que es sumamente importante, sino también ese ámbito emocional que desemboca de, bueno, y que también hay gliomas. Es importante también hablar, que eso no se los había mencionado. Entonces, hay gliomas en ese sistema nervioso central
en alto grado, un glioma bajo grado que también se puede dar, y que miren, también hay un glioma óptico. Entonces hay tumores que se pueden relacionar en esta neurofibromatosis. Igual es importante tener presente porque ya hemos visto cómo es o cómo son las alteraciones en la neoplasia cerebral, que se pueden combinar con ese perfil neuropsicológico de la neurofibromatosis. Hay problemas entonces académicos, acá les dejo un resumen. Problemas académicos, trastornos del aprendizaje, como esa parte del trastorno específico del aprendizaje de la dislexia, tienen menos habilidades cognitivas de leve a moderado, la inteligencia en parámetros normales en algunos casos, pero en los casos donde tiene una inteligencia normotípica, vemos déficit atencional, vemos memoria de trabajo, es decir, la inteligencia puede que no sea un constructo global acá en este caso afectado, en muchos casos, en otros sí, pero que hay dificultades igual en áreas específicas a nivel neuropsicológico. Y lo que les mencionaba, esa adaptación psicosocial parece ser problemática en los niños que tienen neurofibromatosis. Vamos a dejar acá y este lunes, recuerden que mañana no hay clase, este lunes veremos el síndrome de Angelman, que es sumamente importante, es sumamente bonito también este síndrome. Realmente hay características emocionales tiernas en el síndrome de Angelman, ya van a ver por qué, pero bueno, ese lunes entonces nos veremos con el síndrome de Angelman, con ese perfil neuropsicológico en Angelman, con ese perfil entonces clínico en general, cómo es el déficit lingüístico, cómo son las manifestaciones conductuales. De hecho, por ejemplo, acá les hago un adelanto que más del 80% de los pacientes que tienen síndrome de Angelman tienen microcefalia y crisis epilépticas, que las crisis epilépticas es el tema secundario, pues es nuestro segundo tema después de estos síndromes cromosómicos genéticos. Y por acá les dejo una recomendación de un libro, Soy Ángel, de un niño que tiene el síndrome de Angelman. Bueno, eh, espero entonces, sí, es un tema muy apasionante. Espero verlos entonces esa parte. Esteban, y ya te lo voy a volver a compartir. Dame un segundo. Entonces, me voy despidiendo. Gracias a todos por estar acá, sobre todo un sábado donde sé que es muy difícil porque muchos laboran. Entonces espero que tengan un muy bonito día, que sea un día bastante enriquecido, no solamente, no sé si, Stephanie, me preguntabas por este. Creo que sí, ¿cierto? Porque era este el que me preguntabas. Entonces, bueno, los dejo con esta imagen que me pidió Stephanie. Me despido. Muchísimas gracias a todos por estar hasta esta hora. Para los países que de pronto es hora de almuerzo, feliz provecho. Y para los que de pronto ya pasó la hora de almuerzo, muchas gracias por estar acá. Bueno, espero entonces verlos nuevamente el lunes con más conocimiento. Me despido, que estén muy bien.